pequeño trabajo, o gran trabajo, como queramos ver, sobre la historia conservera, ¿vale? Es una aventura en la que yo me metí hace 10 años. Es cierto que no pensaba, nunca jamás, vamos, que cuando llegaron a mis manos las dos famosas etiquetas primero de Conservas Torres, que en algún momento sería capaz de picarme el gusanillo e intentar indagar algo que para Calahorra es importante. Es decir, Calahorra es el nacimiento de la conserva a nivel nacional, no a nivel local, o sea, no a nivel ni siquiera regional, sino a nivel nacional, y a partir de ahí, a partir de 1853, pues poco a poco, tanto Calahorra como La Rioja despegan con las conservas, aunque a partir del principio del siglo XX, pues la Comunidad de Murcia y otras comunidades autónomas, ¿no?, pues nos quitaron, digamos, esa fuerza que teníamos, y ellas se quedaron con esa fuerza puntera. Pero creo que Calahorra merece, tiene que tener ese hueco, tiene que tener esa ley de que fuimos los primeros. Lo que he intentado, desde luego, es, a través de estos documentos, sobre todo de etiquetas y documentos, es plasmar la historia que hay detrás de, ya no solo de una etiqueta, porque también lo que llama la atención son las cartas. Tengo varias cartas que el escrito de puñeta describe lo que ese fabricante le está pidiendo al comercial, o con lo que ese fabricante le está ofreciendo a ese comprador, por lo cual al final es historia pura y dura de nuestra tierra. Tengo que agradecer enormemente, pues, la colaboración que en un principio me hizo Amigos de la Historia, lo que pude sacar del libro, y sobre todo los anuncios que a partir del año pasado pues he podido sacar del libro de Pepe, porque al final las industrias conserveras y otras afines a la conserva pues ayudaron a que esos libros de fiestas pues sirvieran como anunciantes y sirvieran para ese patrocinio. Con lo cual es grande esa colaboración que Pepe, y además cada cortés le llamaba: Pepe, necesito mandar un documento de esta fábrica de tal, de cual. Siempre con tiempo. Siempre con tiempo. Es verdad que yo a Pepe muchas veces le he dicho en 24 horas y en menos de tiempo me llega por email. O sea, que es verdad que muchas veces he ido yo a contrarreloj, pero es bueno tener siempre el apoyo de una persona así, porque engrandece más todavía una colección. La mayoría de las piezas que vais a ver aquí son todas originales, la mayoría, repito, hay muchas que se han escaneado o sacadas por internet, pero la mayoría de etiquetas son compradas en toda colección, la mayoría de ellas, o cambiadas a algún comerciante o alguna fábrica que ha tenido, pues, a bien donarnos esto. Hay que agradecer también este año el enorme trabajo de Beatriz y de su padre, para que veáis este pequeño diorama de Lego. Ella os explicará ahora en qué ha consistido, y poco más. Agradecer desde luego a Caja Rioja y al Ayuntamiento, bueno, pues, la oportunidad que me habéis dado de que en este espacio tan elegante pues yo dé a conocer este, para mí, pequeño tesoro, que seguramente tendrá muchos fallos, seguramente, y para eso está la gente de fuera, para que corrija esos fallos y poco a poco que esta historia vaya a más. Así que, gracias. Gracias. Oye, yo desde el Ayuntamiento darte las gracias a ti también, porque cuando te llamamos estuviste disponible y te prestaste a presentar todo esto, que para nosotros, pues felicitarte, que siempre todo esto nace de la ilusión de una persona y el propósito, y al final pues se ha convertido pues en un gran tesoro, que muchas veces tenemos cosas que ahora yo he reconocido y cuántas veces los hemos tirado a la basura porque hemos dicho, va, un hilo menos, y no le hemos dado el valor, y aquí están puestas en valor. Felicitarte por el gran trabajo y muchas gracias por tu colaboración. Además, ahora que vemos ahí a Luis, hablamos de que tiramos cosas. Siempre que tiramos algo, siempre detrás de un coleccionista, en este caso Luis, que tiene ahí, nos ha cedido su pequeña colección de instrumentos de frejar o de ramperas de la industria conservera, y para nosotros también pues es un placer contar siempre con la inestimable colaboración de Luis. Y ahora, Bea, si quieres, explica un poquito en qué consiste el diorama de Lego y lo que habéis invertido. Realmente hemos intentado que se viera todo lo que son las huertas tradicionales más de Calahorra, y con elementos que siempre han estado presentes y han ayudado. Está el acueducto romano, está el pantano, que es el que da riego a todos los cultivos, y las chimeneas de las conserveras que sacaban todo el producto del campo y lo transformaban. Cada cultivo pues están los invernaderos, hay campos más extensivos, huertas más chiquitinas, las casillas, los caminillos entre las huertas. Un poco lo más clave, todo muy reunido, porque al final es mucho espacio, pero es poco espacio para... Está todo detalle. Está el detalle.
sea lo que sea. Es una forma de plasmar. Y echarle imaginación. De Dinamarca. Ah, sí. Es que estuve en el mundo, yo no sabía. De todas formas, vea cuántas horas habéis utilizado. ¿Horas? Horas, 64 más o menos. ¿Piezas? 13.892, creo que es. O sea, que ahí Horas yo creo que las echamos un poco a la baja, pero bueno. o sea, digo, si queréis, os explico 4 pinceladas y 4 piezas curiosas que hay en la exposición. ¿Por qué Calora se impulsa? ¿Por qué Calora tiene impulso conservero? Calora tiene impulso conservero, 3 factores. Primero, la situación estratégica, es decir, está en la confluencia del río Ebro y el río Ciracos, con lo cual ya tiene donde regar. Aparte de eso, tiene la grandísima suerte de que se construye o se agranda el pantano del Perdiguero, con lo cual aún se abastece más de regadío, no se puede todavía ampliar más todas esas hectáreas. Y lo tercero y fundamental es que a mitad del siglo XIX llega el ferrocarril, con lo cual el ferrocarril era el medio de transporte más ligero y más rápido que había para poder poner en estos hangares la mercancía, cargaron los vagones. Además es curioso porque hasta 1960 ponía precio según vagón, o sea, es decir, que los vagones a Bilbao, a Barcelona tenían un precio y la carga se respetaba, o sea, lo que hoy conocemos como portes, en aquella época era el precio del vagón, ¿vale? Bueno, el pantano del Perdiguero se construye gracias a la ayuda financiera en aquella época de terratenientes, y en este caso lo que a mí me ha llamado la atención es que había una mujer como la más poderosa, que es Casta Mancebo. Casta Mancebo es pariente de los Miranda, con lo cual ella es, digamos, la segunda propietaria que más acciones tiene, 120 acciones, de aquella época del pantano, que suponen 15.000 pesetas del año 1903, ¿vale? Y aquí estamos hablando, o sea, aquí he encontrado papeles originales de los pagos que esta señora hacía desde 1900 a 1940 de regadíos y de contribuciones tanto territoriales como de campo. ¿En qué año se comienza el pantano? En 1879, pero se amplía mucho más en 1903. Se amplía. Otra empresa que tiene que ver muchísimo, no con la conservera, pero sí que ayudó mucho a paliar el hambre en Calora, fue la azucarera. Y aquí tenemos una carta, fijaos cómo está desarmada, en 1916, en la cual ya empieza a pedir, la azucarera de Calora empieza a pedir ya el primer producto para empezar ya la primera molienda que se realiza en ese año, en 16. Y aquí empezamos ya la historia. La historia empieza en 1853, justo Aldea es un empresario madrileño afincado en Calora y él recibe la patente de que le dan una patente por 5 años para que pueda conservar sobre todo pimientos en cualquier tipo de envase, tarros de cristal, y él dice de qué forma, luego tenemos la patente, ya la leeremos, de qué forma, pelando el pimiento, dejándolo secar, metiéndolo, escaldándolo, tal, se consigue un aguante de al menos X tiempo en conserva. Yo creo que en aquellas épocas, más que la imagen, era más importante lo que había dentro. Por supuesto. A ver, eso es lo que yo quiero reconocer. Ahora es ¿vale? al revés, vivimos en una sociedad de imagen. ¿Vale? Porque fijaos, por ejemplo, esta etiqueta de Pedro Raval es igual que esta de Eustaquio-Ucha, igual. Y esta etiqueta de Eustaquio-Ucha de Calora es idéntica que la de Francisco Salvado de Zaragoza. Es idéntica. Ya, pero supongo que porque sería muy caro hacer los fotolitos. O también lo que yo he estudiado también son muestras. Quiere decir, a ver, que es posible que ni siquiera sería la etiqueta final, es decir, que una empresa, Miralles, que era la litografía más importante que había en aquella época, Miralles le mandaba estas muestras a estos conserveros, decía, esto te puedo hacer, si no, Claro, se limitaban a cambiar lo que es el producto y el nombre de la fábrica. Por lo demás, luego es verdad que ya por ejemplo, Cayetano Baroja elige un personaje, Díaz elige otro personaje, Francisco Moreno elige el famoso Negrito, el Morenito, el Negrito, o sea que es verdad, Galo Beaumont elige la libertad para sus etiquetas, o sea, ya vemos que hay varias fábricas en las cuales es verdad que son totalmente diferentes, pero las primeras, luego hay alguna muy elegante, esta está hecha en una imprenta de Logroño, esta de la vida de Madina Beitia. ¿Y estos documentos? Estos documentos, estos están sacados del archivo de aquí. Aquí en la convocatoria que exigen en el año 1894 a los fabricantes de Calora para que se junten y formen un gremio. Era obligado, por una ley que salió, de hacer un gremio. Entonces, primero se dice que todos estos conserveros tienen que reunirse, y aquí está el acta de fundación. Y luego, pues el acta en el cual se dice fulanito, menganito, presidente, secretario,
O sea, todo esto está en el archivo, todo esto lo hemos sacado del archivo de Calahorra, que es un gran archivo. Claro. Y luego, bueno, por lo que vamos diciendo, aquí ya empezamos con sobres. Aquí tengo la carta más antigua. En 1866, Manuel Ocón le manda una carta a la confitería de Carlos Pras, y la curiosidad para mí es que la he pasado con un estudiante, me dice que este Carlos Pras es el confitero famoso de Barcelona, donde el cuento del Ratoncito Pérez está basado, que duerme y vive dentro de una caja de galletas en la confitería, y está la chapa en la calle Arenal de Barcelona, perdón, de Barcelona, de Madrid, la calle Arenal, donde está la chapa. Entonces, estáis, y además ya ves, el frontal de la carta y la carta original escrita por Manuel Ocón. Fijaos, por ejemplo, qué maravilla de litografía de una factura de Doroteo Moreno. Esta fábrica estuvo donde actualmente está el Mesón Época. Así. En ese solar estuvo esta fábrica de Doroteo Moreno. Además era curioso que muchos productores eran, por ejemplo, de fuera de La Rioja, pero tuvieron factoría en Calahorra. Es decir, la base principal de Calahorra, que tendrían por ejemplo, la de Gallú. Este tuvo fábrica en Gallú, y la otra la tuvo en Calahorra. Y como ese, muchos más. Cascante, la fábrica de Cascante, esta es donde estuvo la última vez, hasta el año 82, que cierra. Y al principio Marcos Cascante la tuvo. ¿Sabes dónde estaba? Esta estaba en el polígono Tejerías. Y al principio estuvo detrás del Banco Santander, en el edificio que hay enfrente del ayuntamiento, que hacía vuelta, por detrás estuvo, y hay una fotografía que se ve la chimenea. Hay una foto de negro. Yo no lo he conseguido, pero existe una fotografía con la chimenea de Marcos Cascante. Que ya digo que cogen marcas, porque al final, claro, lo que se vendía es el producto y sobre todo la marca. Ya empezamos a tener marcas aquí. En este caso, la vida de Julia Llorente, a su marca le ponen Explorador, ¿vale? Muro también, Muro estuvo, la última sección que tuvo Muro la tuvo en la avenida, en Bebricio, enfrente de la que era la botería, que luego la compraron en los almacenes Rada. Entre la Bebricio y la calle de las... Muro ahí tuvo la fábrica, hasta que ahí quitó todo. Aquí tenemos una pieza importantísima, para que veáis lo importante que es. Aquí tenemos una carta dirigida desde una fábrica de Calahorra a París. Censura militar de la Primera Guerra Mundial, la abren por primera vez en una fecha, y por segunda vez, que no se quedan de acuerdo, la vuelven a abrir y marcan dos fechas con la censura de la Primera Guerra Mundial. Tiene una carta que va dirigida a un comerciante parisino, pero la censura de la Primera Guerra Mundial obliga a censurarla, ya ves, y a poner que el control postal militar es el que se ha hecho cargo de esa carta, por si acaso había con es una pieza muy curiosa. Aquí tenemos una muestra de 1956 de lo que teóricamente tenía que cobrar un peón a horas. El sindicato le manda a una fábrica una muestra de que a cuánto tiene que... Estamos hablando ya de tiempos más modernos, pero bueno, es curioso saber que un obrero en aquella época cobraba 204 pesetas como máximo, un obrero normal y corriente, O sea que somos. Y luego, bueno, aquí empezamos ya con fábricas mucho más, digamos, extendidas en la época. Francisco Moreno no tiene nada que ver ahora lo que hubo con lo que hay, es decir, no tiene nada que ver. Francisco Moreno empezó con una fábrica de conservas haciendo todo tipo de conservas y todo tipo de mermeladas, hasta que al final de los años 70 prácticamente y únicamente se dedicó a la mermelada y a la fruta escarchada, que es lo que hoy sigue en el polígono de Tejerías. Francisco Conservas Díaz, esta duró casi 130 años ininterrumpidos. Rafael Díaz la monta en 1864, la sigue su hijo Pelayo Díaz, que fue dueño del teatro, su hermano fue dueño de la plaza de toros. O sea, entre los dos se repartieron prácticamente todo lo que había importante. Tenemos todavía, como recuerdo, su palacio en la calle Pasaje Díaz, y un montón de etiquetas diferentes, e incluso ya empezaron ellos con las marcas blancas, es decir, ya tenían marcas diferentes como el porrón o el cascabel para diferenciar otras marcas. Lo que sí es curioso, si os habéis fijado, que en muchas de las etiquetas sale la bandera nacional. Es una forma de vender ese producto, sobre todo de cara al extranjero. Y sobre todo hay que recordar que estas fábricas otorgaron casi el 80% del producto alimentario a las tropas de General Franco. Y muchas de ellas inclusive dieron dinero para la causa, ¿vale? Y es más, el año pasado que estuve en las trincheras de Teruel, me dijeron que en las últimas excavaciones habían encontrado varias latas, las cuales salían Calahorra como empresa, de que otras empresas también vivieran a través del sector. Y aquí enfrente, bueno, pues he puesto lo que queda ahora, o de las últimas más importantes, aquella que es la famosa fábrica de Gauladán, que luego se la quedó en base en este Ricardo Moreno, todo lo que queda ahora de solar de lo que será en el futuro la formación profesional, lo que queda de Sala, que ahora es Barrio Ibero Hermanos, que está también en el polígono,
Y la única que queda actualmente, o de las poquitas que quedan actualmente, que es Conservas Serrano, que es de las poquitas que quedan artesanales y es la cuarta generación. Esa sí que es una empresa que desde el 50 y tantos que llega a Calahorra y compra la fábrica de Lucio Díez, tanto el padre, ahora los hijos y luego los nietos, son los que mantienen vivo el espíritu de Calahorra. De todo lo que hubo en esta vida, todo cambia, apenas queda nada en Calahorra de esta magnitud. Pero hay que reconocer que Calahorra fue puntera. Pues ahí tienes un dato, en 1890, de las 64 fábricas conserveras que están datadas en España, 38 son de Calahorra, 4 de San Adrián y 5 de La Rioja. O sea, fijaos qué porcentaje solo en La Rioja había a nivel nacional. Luego perdemos el poder, se lo queda Baleares y Murcia, hasta que poco a poco perdemos el prestigio que teníamos. Si tenéis alguna pregunta, intentaré explicar lo que yo sé, porque hay cosas que se me escapan o me tienen que corregir, porque claro, al final... Y creo que aparte cuando yo empecé solo con las etiquetas, solo una etiqueta no hacía nada, pero es verdad que ahora, gracias a Dios, con fotografías y sobre todo con anuncios, creo que la colección da otro impulso y sobre todo creo que da otro colorido. Y lo que siempre digo, no debemos olvidar lo que tenemos. Esto es algo que hemos ido y que tiene que prevalecer. O sea, tenemos que dar importancia a lo que tenemos. Porque si perdemos esta importancia, yo por ejemplo está en el Museo de San Adrián de las Conservas, y allá ellos ponen que la primera fábrica conservera se hace en San Adrián. Si no hay nadie que le rebata esto, que con datos le diga, no señor, está usted equivocado, para mí creo que tenemos un pequeño problema. Yo he ido allá, independientemente si no es que me haya enfadado, no es del todo perfecto. Cada uno defiende, si no hay nada que lo rebata, yo le he mandado información, o sea, yo le he mandado esa carta, se le he mandado fotocopiada. Para que vea que ya en Calahorra ya en 1876 ya había alguien conservero anterior a 1880, que es cuando empieza Muerza o los Salcedes en Saladera. Así que este es el pequeño recorrido. Así que vamos. Cualquier cosa que os diga que queráis, os explico ahora lo que queráis. Y si queréis algo corregirme, estoy dispuesto, ¿verdad? Muchas cosas yo igual os puedo meter la pata. Y ahí es la más curiosa, a mí esa de escola, durante 7 años hubo una fábrica de pescados en Calahorra, de también cementerio. Esa me la dijo Ibáñez, que había encontrado un anuncio de una pequeña fábrica, hacía anchoas, en Salazón, las traía de Bermeo, y en el camino del cementerio tenía una pequeña nave, y ahí además iban a Estajo, las mujeres iban a Estajo. Además está en La Rioja, en el diario de La Rioja, una de las antiguas trabajadoras hizo un pequeño sandal, hizo una pequeña entrevista. Es curioso, al final. En teoría, ¿no ha sobrado? ¿Que no se lo quita? Si quieres animar, Ya,
Escaño, algunos 1 a 1, ¿eh? Es que tecnología punta, Eso ¿eh? iba a decir, ahora me has quitado la tecnología. Tecnología punta. Pero bueno, muy bien. Y luego, Oye, mira, pero y ¿y luego- qué chula, qué bonita esta etiqueta, madre Esos son- mía. y luego mira, una pesa, especial de Baroja. ¿ves? De Benito Baroja. Entonces cuando iba al comercio, esta era de 1 kilo. Oye, 10 kilos de tomate, pues te la ponía 10 veces. Sí, sí. Ah, y en la romana, ¿o cómo Fíjate, se llama? pero fíjate, Romana, ¿no? claro, que no tiene quiere decir que no es la forma habitual de una pesa, parece una pastilla de jabón. Sí, O pero- yo qué sé lo que parece, pero bueno, Pero si te das cuenta, sí, de Benito Baroja. de cuero Sí, sí, y toda sí. tan, claro, es que tenía Y que luego tener- una chapa original de la Sí, fábrica ya de lo he visto, Moisés. sí. Sí. Esto es de Luis, todas estas maquinarias es de este Es señor. de este señor, Todo. es este muy recopilador. Todo. ¿Eh? Los cuadros son cedidos por amigos de la historia. Si tengo unas 3.000 piezas Sí, en madre casa. mía. Pues podemos hacer un museo con todo esto. Ya está preparado. ¿Ya está preparado? Pues muy bien, dile usted. ¿Eh? ¿Cómo se llama usted? Luis Díaz, hubiera ido por ahí. Luis Díaz, o sea que es de estas familias. Información ofrecida por La Noticia. Visítanos en lanoticia.es.